Imagina que estamos a mediados de los 80. La famosa crisis de los videojuegos va quedando atrás. Las consolas japonesas comienzan a popularizarse en Occidente. Nintendo, the world's #1 game system. Y los ordenadores personales de 8 bits cada vez son más comunes en muchos hogares. En aquellos días, las aventuras gráficas eran como libros interactivos en los que escribías comandos de texto para hacer avanzar la historia. Pero en 1987, un pequeño equipo de Lucasfilm Games inventó algo mágico que cambiaría el género para siempre. El motor SCUMM, o SCUMM, como siempre se ha dicho en España. No hablamos de ninguna sustancia pegajosa, sino del Script Creation Utility for Maniac Mansion, una caja de herramientas prodigiosa que permitió crear aventuras point and click inolvidables. Hola, ¿qué tal estáis? Hoy exploraremos la historia del motor SCUMM, su humilde origen, sus ingeniosas características técnicas, las distintas versiones que evolucionaron con cada juego y su influencia en otros estudios. Preparaos para un viaje lleno de nostalgia, piratas, tentáculos y alocadas mansiones. Intro y comenzamos. La vida siempre nos depara un poco de todo. ¡No me queda nada mal, eh! I'm sorry if I've kept you waiting. ¡Maldita seas, mujer coqueta! Nuestra historia comienza a mediados de los 80, en las oficinas de Lucasfilm Games, una pequeña división de Lucasfilm. Curiosamente, este estudio al principio no podía hacer juegos de Star Wars o Indiana Jones, porque esas licencias estaban cedidas a otras compañías. En lugar de eso, se dedicaron a crear juegos originales, como Rescue Fractalus o Coronis Rift, experimentando con nuevas formas de entretenimiento interactivo. En 1986 desarrollaron un juego basado en la película Labyrinth de Jim Henson, o Dentro del laberinto como se llama en España. Este juego combinaba texto y gráficos y forzó los límites de lo que era posible en las aventuras gráficas de la época. Fue el precursor del gran salto que darían después. Por aquella época, los juegos de aventura más populares eran en su mayoría aventuras conversacionales, o aventuras gráficas donde había que teclear comandos para realizar cualquier acción. Como ya vimos en el episodio anterior, si querías abrir una puerta tenías que escribir "abrir puerta" y rezar por haber usado las palabras exactas. Lucasfilm Games quería simplificar esto y hacer aventuras más accesibles, donde pudieras apuntar y hacer clic en la acción que quisieras realizar. Dos miembros del equipo, el diseñador y programador Ron Gilbert y el artista Gary Winnick, tenían una idea para un juego, Maniac Mansion. Sería una aventura gráfica al estilo de una película de serie B. Un grupo de adolescentes se cuela en una mansión misteriosa con científicos locos, tentáculos parlantes y, sobre todo, mucho humor. Gilbert y Winnick tenían una gran historia, pero se enfrentaban a un problema técnico nada trivial. ¿Cómo programar un juego tan complejo en las máquinas de los 80? The Commodore 64. Maniac Mansion debía funcionar en un Commodore 64, con apenas 64 KB de RAM y un procesador muy modesto. Piensa que tu smartwatch es millones de veces más potente que ese ordenador. Gilbert empezó programando el juego directamente en código máquina para exprimir el Commodore 64, pero pronto se dio cuenta de que sería imposible manejar toda la lógica del juego a ese nivel tan bajo. Maniac Mansion tenía 7 personajes jugables, decenas de habitaciones, objetos y eventos que podían interactuar de múltiples formas. Programarlo todo a mano en ensamblador sería una pesadilla. Como tratar de escribir una novela usando solo unos y ceros. Aquí es donde entra en escena el ingeniero Chip Morningstar. Morningstar, quien había desarrollado con Lucasfilm el mundo virtual Habitat, le sugirió a Ron Gilbert: oye, ¿por qué no creas un lenguaje de script para este juego? Es decir, en lugar de escribir miles de líneas de código críptico, crear una especie de lenguaje personalizado, donde pudieras escribir comandos más sencillos para definir la historia, los puzzles y las acciones. A Gilbert le pareció una idea brillante. Era como construir un traductor entre la mente del diseñador y el cerebro de la máquina. Con esa inspiración, Ron Gilbert, junto a Arik Wilmunder, otro programador del equipo, y la ayuda inicial de Morningstar, crearon SCUMM en 1987.
El nombre completo, como dijimos al comienzo, era Script Creation Utility for Maniac Mansion, literalmente utilidad de creación de guiones para Maniac Mansion. Scum también significa escoria en inglés. Stop right there, criminal scum. Así que desde el inicio se notaba el sentido del humor del equipo. De hecho, ese humor interno marcaría el proyecto en gran medida. Maniac Mansion, lanzado en 1987, fue el primer juego construido con el motor Scum y demostró inmediatamente el poder de esta nueva herramienta. Popularmente se ha creído que la primera aventura gráfica de Lucasfilm Games fue Maniac Mansion, pero como dijimos al comienzo, la primera fue Labyrinth. Sin embargo, Maniac Mansion fue la primera que implementó el uso del motor Scum, además de darle nombre, de ahí la confusión. Scum permitió que Maniac Mansion se desarrollara de forma más rápida y organizada de lo que habría sido posible con métodos tradicionales. ¿Y por qué? Porque los diseñadores ya no tenían que escribir código máquina para cada acción. En su lugar, escribirían comandos en un lenguaje más parecido al inglés, que luego el motor traducía al lenguaje de la computadora. Por ejemplo, un comando podría ser caminar Dr. Fred hasta la puerta del laboratorio, y Scum convertía eso internamente en solo 4 bytes que el juego entendía. Era casi como escribir un guión de cine. El actor Dr. Fred camina hasta la puerta del laboratorio. Esta capa de abstracción redujo drásticamente los errores y permitió construir situaciones de juego complejas de manera mucho más sencilla. El resultado, Maniac Mansion fue un éxito creativo. No solo introdujo el ahora clásico estilo point and click, sino que gracias a Scum pudo ser portado rápidamente a otras plataformas de la época. El mismo código del juego, escrito en Scum, se reutilizaba en Commodore 64, Apple II, DOS, Atari ST y hasta en la NES. Jaleco portó Maniac Mansion a esta consola en 1990, y aunque tuvieron que censurar algunas travesuras, adiós a meter el hámster en el microondas, el núcleo del juego seguía intacto. Prueba de la flexibilidad de este motor. Scum había nacido para resolver un problema puntual, pero pronto se convirtió en la base de todos los juegos de aventura de LucasArts durante la siguiente década. Vale, hemos hablado del origen, pero ¿qué demonios es Scum? ¿Un motor? ¿Un lenguaje de programación? Los propios desarrolladores decían que estaba a medio camino entre las dos cosas. Vamos a intentar explicarlo de manera sencilla. Imagina que hacer un videojuego es como montar un mueble de muchas piezas. Antes de Scum era como tallar cada pieza desde cero. Scum, en cambio, te da un kit de piezas prefabricadas y un manual. Con ese kit, los diseñadores de LucasArts podían construir un juego pieza a pieza, sin tener que preocuparse por cómo se atornilla cada tornillo dentro del procesador. Técnicamente, ese motor se compone de dos partes principales. Por un lado, el lenguaje Scum en sí, que son esos comandos tipo caminar hacia puerta o recoger llave que los diseñadores escribían para definir la lógica del juego. Por otro lado, el intérprete Scum, un programa ejecutable apodado Sputum, esputo o escupitajo en español, que leía esos comandos y hacía que todo ocurriera en pantalla. Cuando un diseñador escribía un script Scum, este se tokenizaba, es decir, el motor lo convertía en pequeñas instrucciones de código optimizadas. Luego, el intérprete en cada plataforma se encargaba de ejecutar ese código y mostrar gráficos, mover personajes, reproducir sonidos, etc. La genialidad es que el mismo script servía para cualquier ordenador. Solo hacía falta reescribir el intérprete para cada sistema. En resumen, escribe una vez, corre en todas partes. O en casi todas, porque a veces había que ajustar cosillas. Esto supuso una revolución en una era donde portar un juego solía implicar rehacer el código casi desde cero. Menudo montón de mierda. Los desarrolladores de LucasArts añadieron nuevas utilidades a esta caja de herramientas que era Scum, todos con nombres graciosos de fluidos corporales. Su sentido del humor era particular. Tenemos, por ejemplo, Speed, o escupitajo en inglés, para gestionar fuentes de texto, Phlegm o flema, para diseñar habitaciones y objetos, Bile, bilis, o Cyst, quiste, para animaciones de personajes. Un verdadero festival de fluidos. Estas bromas internas aliviaban las tensiones del desarrollo, pero cada una de esas herramientas cumplía un rol importante. Phlegm, por ejemplo, permitía a un diseñador definir una sala del juego, colocar los objetos interactivos y establecer planos de recorte, para que los personajes pudieran pasar por detrás o delante de cosas. Otra característica fundamental de Scum es que manejaba el juego en términos muy cercanos a la lógica de la aventura gráfica. Comprendía conceptos como habitaciones,
es decir, cada pantalla o escena del juego era una habitación con un nombre. Objetos, cosas en la habitación con las que puedes interactuar, una llave, un botón, un libro, etc. Actores, es decir, los personajes en pantalla, que pueden ser jugadores o NPCs, con sus trajes y animaciones. Verbos, las acciones posibles, como mirar, abrir, hablar, usar, que se pueden aplicar a objetos o personajes. El lenguaje SCAM estaba diseñado para mapear casi uno a uno lo que veías en pantalla con lo que escribías en el código. Esta claridad hizo que los diseñadores pudieran crear contenido sin ser expertos en ingeniería, casi como escribir guiones interactivos. De hecho, Gilbert y compañía decían que con SCAM podían escribir sus historias como si fueran un guión de película, enfocándose en la narrativa y el diseño, no en la parte técnica compleja. Y al final, ¿qué es lo que veía el jugador? Una interfaz que se volvió icónica. La pantalla dividida con la acción arriba y las opciones abajo. En la parte superior, una ventana de animación mostraba el mundo donde tu personaje se movía. Debajo había una línea de frase donde se construían las frases de acción. Por ejemplo, abrir puerta con llave. Y luego estaba la lista de verbos o acciones y el inventario de objetos. El jugador formaba comandos combinando un verbo con un objeto, o dos objetos, si usaba la preposición con. Por ejemplo, usar llave con puerta se traducía en que el personaje intenta abrir la puerta con esa llave. El juego mismo añadía conectores automáticamente. Adiós a pelearse con el teclado. Ahora bastaba con hacer clic en palabras. Para los jugadores de la época esto fue una revelación. Juegos como Maniac Mansion y Zack McCracken presentaban esta interfaz point and click que resultaba mucho más amigable que tener que escribir comandos. Además, SCAM evitó las frustraciones clásicas de otros juegos. En las aventuras de LucasArts era difícil morir o quedarse atascado sin remedio. A Ron Gilbert no le gustaban nada las muertes arbitrarias ni callejones sin salida de las aventuras tradicionales. Esto no es una cualidad técnica del motor en sí, sino más bien de la filosofía de diseño. Esto hizo a las aventuras gráficas de LucasArts más accesibles y divertidas, abiertas a un público más amplio. Un dato curioso, Loom de 1990 fue la gran excepción en la interfaz SCAM tradicional. En Loom se decidió eliminar por completo la lista de verbos. No había mirar, coger ni un inventario convencional. En su lugar, el jugador lanzaba hechizos tocando notas musicales en un bastón mágico. Fue un experimento de interfaz muy distinto, aunque debajo seguía corriendo el motor SCAM. Esta flexibilidad demostraba que, aunque asociemos SCAM con verbos e inventarios, el motor podía adaptarse a distintas formas de jugar. Después de Maniac Mansion, el motor SCAM resultó ser tan útil que Lucasfilm Games lo usó prácticamente en todas las aventuras gráficas posteriores. Cada nuevo juego traía mejoras, refinamientos y a veces cambios importantes en la interfaz. 1988. Zack McCracken and the Alien Mindbenders. Este es quizás uno de los juegos menos conocidos a día de hoy, pero fue la segunda aventura desarrollada con el motor SCAM. Llevaba el humor absurdo al espacio, con aliens y una trama descabellada. Técnicamente fue una iteración sobre Maniac Mansion. Pulió algunos comandos y corrigió detalles, especialmente en la gestión de diálogos. 1989. Indiana Jones y la última cruzada, la aventura gráfica. Lucasfilm por fin pudo hacer un juego de indie gracias a la recuperación de los derechos. Y claro, se usó el motor SCAM. Aquí el motor ya incorporaba avances, como mejoras gráficas y algunos minijuegos. Las peleas a puñetazos de indie, por ejemplo. Mantenía la interfaz clásica de verbos, pero mostraba la versatilidad del motor adaptándose a una historia de acción y aventura. Un detalle genial es que la última cruzada incluyó múltiples rutas y finales, y hasta un índice de indie, que puntuaba tu estilo de juego. Esto se pudo implementar gracias a la flexibilidad del scripting. Los diseñadores crearon diferentes soluciones a los puzzles dentro del motor. Acción versus sigilo, por ejemplo. 1990. Este es un año muy activo e histórico para el mundo de las aventuras gráficas. Loom y The Secret of Monkey Island. Ambos juegos salieron al mercado casi al mismo tiempo. Son dos juegos basados en SCAM, pero totalmente distintos en tono y estilo. Ya mencionamos Loom y su interfaz única sin verbos. Loom es recordado como un experimento atrevido de diseño. Los desarrolladores demostraron que podían quitarle piezas al Lego, que era SCAM, y poner otras nuevas sin cargárselo.
Por otro lado, The Secret of Monkey Island fue quizás el juego que consolidó la fama de Scam. Regresó a la interfaz de verbos e inventario, 12 verbos en este caso, presentando coloridos gráficos VGA, personajes memorables y el humor brillante de la Santísima Trinidad, Ron Gilbert, Tim Schafer y David Grossman. Monkey Island también introdujo un icono cultural, el Scam Bar, el bar de piratas donde Guybrush Threepwood conoce a piratas veteranos. Ya podéis imaginar de dónde viene el nombre. Monkey Island fue un hito. Muchos jugadores conocieron las aventuras gráficas gracias a este juego. ¿Quién no recuerda duelos de insultos como luchas como un granjero? 1991. Monkey Island 2, la venganza de LeChuck. Este juego llevó el motor al siguiente nivel con mejoras gráficas, sombras, efectos en pixel art increíbles y especialmente el sistema iMuse para la música, que aunque era un motor aparte, se logró integrar con Scam. iMuse permitía que la música de fondo cambiara dinámicamente según la escena, sincronizándose con la acción. Por ejemplo, al entrar en el Scam Bar, la música transiciona sin cortes. Scam en este punto ya corría con soltura en ordenadores con VGA y en plataformas como Amiga. Además, podía manejar audio MIDI de mejor calidad. La interfaz seguía igual que en el primer Monkey Island, pero los puzzles se volvieron algo más intrincados. Quizá demasiado para algunos. 1992. Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Considerado por muchos como uno de los mejores juegos de Indiana Jones, y para algunos al mismo nivel que las películas. Aquí Scam mostró su madurez. Permitía una aventura extensa con gráficos VGA pulidos, decenas de escenarios alrededor del mundo y voces digitalizadas en la versión CD. Sí, las voces llegaron en 1993 para la versión CD-ROM de Fate of Atlantis. En inglés, eso sí. Not feeling very friendly today, are we? I like solitude. It helps me think. El motor Scam tuvo que incorporar reproducción de voz sincronizada con los diálogos en pantalla, y vaya si lo hizo bien. Además, esta nueva entrega de indie ofrecía de nuevo múltiples caminos, acción, equipo o ingenio, que exigieron al motor manejar eventos variables. Por supuesto, Scam ya era lo suficientemente flexible para esto. 1993. Este año LucasArts alcanzó la cúspide con dos joyas, El Día del Tentáculo y Sam & Max Hit the Road. El Día del Tentáculo, secuela de Maniac Mansion, mostró una versión actualizada de la interfaz de Scam. Los verbos seguían estando presentes, pero gráficamente renovados. Además, los objetos del inventario tenían iconos gráficos en lugar de solo texto. Esta fue una evolución de la interfaz para adaptarse a resoluciones VGA y al gusto cambiante de los jugadores. La animación de los personajes era estilo cartoon, mucho más fluida, gracias a notables mejoras en la herramienta de animación. Y un truco fantástico, incluía Maniac Mansion al completo dentro del propio juego. Eso fue posible simplemente porque Maniac Mansion también corría en Scam, así que los desarrolladores incluyeron el intérprete antiguo y los datos del juego como un easter egg. Sam & Max Hit the Road, basado en los personajes cómicos de Steve Purcell, salió a finales del 93. Usaba prácticamente la misma versión de Scam que El Día del Tentáculo, con verbos, gráficos y toda la aventura doblada. Sam & Max tenía un tono mucho más gamberro y satírico, con no poco sarcasmo. El motor se adaptó genial a este estilo, demostrando que podías hacer tanto humor juvenil como en Maniac Mansion, humor inteligente como Monkey Island o humor negro como Sam & Max con la misma tecnología de base. 1995. Tras un año sin aventuras nuevas basadas en Scam, LucasArts estaba también con simuladores y otros proyectos. En 1995 el motor regresó con Full Throttle y The Dig. Full Throttle fue una aventura motera diseñada por Tim Schafer. Aquí LucasArts decidió simplificar radicalmente la interfaz. Adiós lista de verbos. En su lugar introdujeron el llamado Verb Coin o moneda de acciones. ¿Qué es esto? Cuando querías interactuar con algo, hacías clic y aparecía un icono circular con opciones como examinar, usar o hablar. Elegías una y listo. Visualmente limpio y más inmersivo, sin una ristra de comandos siempre visible. Esto marcó la tendencia de la segunda mitad de los 90, interfaces más minimalistas. Desde el punto de vista del motor,
Full Throttle supuso integrar por primera vez secuencias de animación de vídeo dentro de la aventura. Usaron el sistema Insane, el motor de animación interactiva que LucasArts había creado para Rebel Assault, y lo combinaron con Scum. Esto les permitió meter espectaculares escenas cinemáticas pre-renderizadas sin salir del juego, como Ben, el protagonista, saltando con su moto, y todo corría sobre las bases de Scum, adaptado ya al multimedia de los 90. The Dig, producido por Steven Spielberg, era una aventura de ciencia ficción mucho más seria y atmosférica. Usaba una interfaz similar a Full Throttle, sin verbos listados, más contextual. The Dig tuvo un desarrollo largo y cambiante, pero al final también funcionó sobre Scum, demostrando que el motor podía manejar tonos más adultos y un ritmo más pausado. Introdujo puzzles un poco distintos, más al estilo ciencia ficción, pero técnicamente no añadió tanto al motor como Full Throttle. 1997. LucasArts lanza The Curse of Monkey Island, o Monkey Island 3. Este fue el canto de cisne de Scum en LucasArts. Y vaya manera de despedirse. Curse of Monkey Island presentó gráficos de estilo dibujo animado en alta resolución, 640 x 480 píxeles. Sí, esto era la alta resolución de la época, no os llevéis las manos a la cabeza. Los fondos parecían de película de animación tradicional. Scum, con retoques, pudo soportar ese salto gráfico sin problemas. Además, tenía música orquestada con iMuse, voces de alta calidad y más integraciones de vídeo. Para lograrlo, Will Munder y su equipo literalmente montaron Scum encima del motor Insane en lugar de hacerlo al revés, logrando que todas las escenas se manejaran con la tecnología de vídeo y Scum actuara como coordinador. El resultado fue muy fluido. Curse of Monkey Island es un juego técnicamente impecable en su época y un broche de oro para la saga clásica. Después de 1997, LucasArts decidió que era hora de cambiar. Las aventuras gráficas comenzaban a perder popularidad frente a otros géneros, y la llegada del 3D exigía nuevas herramientas. Así que en 1998, LucasArts retiró el motor Scum tras 11 años de servicio, en favor de un motor 3D llamado Grim E o Grim Engine. Este nuevo motor se implementó en juegos como Grim Fandango de 1998, de ahí le viene el nombre al motor. Scum había llegado al final de su evolución oficial en LucasArts, pero no desapareció del todo. En total, LucasArts produjo alrededor de una docena de juegos con Scum entre 1987 y 1997, y cada uno mejoró sobre el anterior. Muchos de estos títulos se han vuelto leyenda: Maniac Mansion, Monkey Island, El Día del Tentáculo, Full Throttle, todos ellos compartían el mismo corazón tecnológico. Pero no solo LucasArts usó Scum en esos años. Ron Gilbert, el padre de Scum, dejó LucasArts en 1992 tras Monkey Island 2. ¿Y qué hizo? Fundó una nueva compañía llamada Humong Us Entertainment. Su objetivo: crear aventuras gráficas para niños, educativas y divertidas. Para ello, Gilbert llevó consigo a su hijo Scum. Llegó a un acuerdo con LucasArts para licenciarles el motor, con la condición de que Ron seguiría contribuyendo a mejorarlo para beneficio mutuo. Así, juegos infantiles de los 90 como Freddy el pez detective, Pajama Sam o Spy Fox se desarrollaron con el motor Scum, adaptado a un público más joven. Humong Us incluso lo usó en juegos de deportes infantiles como Backyard Baseball. Aunque cueste creer que debajo de un juego de béisbol para niños late el mismo código que Monkey Island, es cierto. Había Scum para rato. De hecho, Humong Us siguió usando Scum en PC hasta 2003, con decenas de títulos publicados, mucho después de que LucasArts ya lo abandonara. En total, si sumamos los juegos de LucasArts más los de Humong Us, estaríamos hablando de entre 30 y 40 juegos creados con el motor Scum. Nada mal para una tecnología de 1987 concebida para un solo juego. Ahora bien, Scum no estaba solo. En los 80 y los 90, otras compañías también hacían aventuras gráficas y desarrollaron sus propios motores gráficos. El más notable fue Sierra Online, el gran rival de LucasArts en este género. Sierra había sacado antes aventuras como King's Quest, de 1984, usando un motor llamado AGI, Adventure Game Interpreter, que luego evolucionó a SCI, Sierra's Creative Interpreter.
En cierto modo, Sierra fue pionera al crear un motor de aventura ya en 1980, pero sus primeras interfaces eran con texto escrito. LucasArts, con Scum, popularizó el enfoque de point and click con verbos visibles, marcando tendencia. Tanto es así que Sierra, a partir de 1990, con King's Quest V, abandonó el texto y adoptó interfaces point and click también, usando iconos de ojo, mano, boca, similares a lo que LucasArts ya hacía. Podemos decir que ambas compañías se influenciaron mutuamente. LucasArts aprendió de los errores de Sierra, evitar muertes injustas, por ejemplo, y Sierra adoptó avances en usabilidad que LucasArts puso de moda. La competencia entre Sierra y LucasArts impulsó a que cada uno mejorara su tecnología y diseño, en beneficio de los jugadores. Otros estudios más pequeños también fueron influenciados por Scum. A inicios de los 90 brotó una oleada de aventuras gráficas en diversas partes del mundo. En el Reino Unido, Revolution Software creó su propio motor llamado Virtual Theater para juegos como Beneath a Steel Sky de 1994 y Broken Sword de 1996. Si bien Virtual Theater tenía su personalidad, en la práctica ofrecía también un lenguaje de script y herramientas muy en línea con la filosofía de Scum. Las interfaces de Broken Sword o Steel Sky ya no mostraban verbos, eran más contextuales, un camino similar al que LucasArts tomó con Full Throttle. En Francia, estudios como Delphine Software sacaron aventuras como Future Wars o Cruise for a Corpse, con interfaces point and click. Usaban motores propios, en el caso de Delphine uno llamado Cinematic, pero seguramente observaban lo que hacía LucasArts. En otros lugares, compañías como Westwood Studios con The Legend of Kyrandia o Adventure Soft con Simon the Sorcerer desarrollaron aventuras claramente inspiradas en el estilo LucasArts en cuanto a humor y jugabilidad. Simon the Sorcerer especialmente es un homenaje parodia del estilo Monkey Island, y su motor replica la fórmula point and click con iconos. Incluso diseñadores japoneses se inspiraron en ello. Juegos de aventura narrativa en consola, las visual novels o los point and click estilo Ace Attorney beben del mismo principio: dar al jugador opciones claras en pantalla en lugar de hacerle escribir. Pero la influencia de Scum trasciende los juegos clásicos de aventura. Introdujo la noción de un motor multiplataforma y reutilizable, algo que hoy es el estándar de la industria. Pensemos en Unreal Engine o Unity. Muchos desarrolladores que crecieron jugando con Scum se inspiraron para hacer sus propios motores y herramientas. Por ejemplo, en la década de 2000 surgió Adventure Game Studio, AGS, un entorno gratuito para crear aventuras 2D al estilo clásico. Y no olvidemos que varios veteranos de LucasArts siguieron trabajando en la industria. Tim Schafer fundó Double Fine, que, aunque se alejó de las aventuras point and click durante un tiempo, en 2014 volvió al género con Broken Age, financiado por fans nostálgicos de los juegos de Lucas. Exmiembros de LucasArts formaron Telltale Games a mediados de los 2000, creando aventuras episódicas como Sam & Max, reviviendo la franquicia, y Tales of Monkey Island. El propio Ron Gilbert, años después, en 2017, lanzó Thimbleweed Park, un juego deliberadamente construido con estética y mecánicas calcadas de Maniac Mansion. Aunque utilizó una tecnología moderna, Thimbleweed Park es un homenaje vivo al motor Scum y a sus juegos. Está lleno de metabromas, como un personaje desarrollador que programa en algo muy parecido a Scum dentro del propio juego. Esto muestra el cariño duradero por aquella época y aquel motor. El tiempo pasó. LucasArts dejó de hacer aventuras gráficas tras el año 2000 y podríamos pensar que Scum quedó como una reliquia del pasado, pero la historia no termina ahí. Scum tiene un legado vivo gracias a los fans y a la importancia histórica que se le reconoce. ¿Sabías que hoy puedes jugar Monkey Island o el Día del Tentáculo en un teléfono móvil, en una Smart TV o casi en cualquier dispositivo moderno? Eso es posible gracias a Scum VM. O Scum Virtual Machine. Es un proyecto de software libre creado por fans en 2001, cuyo objetivo inicial fue reimplementar el motor Scum para que los juegos clásicos pudieran correr en sistemas actuales. Básicamente es como crear un nuevo intérprete que lea los datos originales del juego y los ejecute en Windows moderno, Mac, Linux o incluso Android, iOS, consolas, etc. Con el tiempo, Scum VM creció más allá del propio Scum. Hoy soporta decenas de motores de aventura, incluyendo los de Sierra, Revolution y muchos más. Incluso LucasArts se benefició, y luego Disney, que compró Lucasfilm.
cuando relanzaron sus juegos clásicos en compilaciones o en GOG, por ejemplo. Muchas veces incluían Scam VM por debajo como solución lista para ser usada. Algunos fans han añadido herramientas increíbles, como traductores para subtítulos usando Scam VM, mejoras de sonido, etc. Muchos desarrolladores actuales, en charlas y entrevistas, mencionan lo mucho que los inspiraron las aventuras de LucasArts y su enfoque en el guión y diseño inteligente. Incluso en la universidad se estudia Scam como un ejemplo de éxito de ingeniería de software para juegos. Arik Wilmunder, en 2016, anunció planes de publicar documentos de diseño e incluso el código fuente original de Scam en formato digital para preservarlo, y que futuros programadores pudieran aprender de él. El género de las aventuras gráficas tuvo su auge, declive y resurgimiento parcial en las últimas décadas, pero el legado del motor Scam siempre ha estado presente. Cada vez que disfrutamos una historia interactiva bien hilada, un juego narrativo donde priman los personajes y diálogos, allí hay un pedacito del espíritu de Scam. El motor Scam es un pilar en la historia de los videojuegos. Fue el alma de muchas de las aventuras gráficas más queridas de los años 90. Influyó en el diseño de interfaces de usuario, anticipó la idea de escribe una vez y ejecuta en todas partes, y demostró que la tecnología está al servicio de la creatividad, y no al revés. Hoy, hablar de Scam es hablar de nostalgia, pero también de innovación que se adelantó a su tiempo. Es recordar las tardes resolviendo acertijos con los amigos, oír la musiquita MIDI de Monkey Island y sonreír. Es valorar el trabajo de pioneros que con ingenio y humor abrieron caminos nuevos. Espero que este acercamiento al mítico motor Scam te haya gustado. Ya sea que vivieras esa época o la descubras ahora, vale la pena celebrarlo. Gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima aventura. Si te ha gustado el contenido, no olvides compartir el vídeo, suscribirte y darle al like. Y recuerda, la solución está en los detalles.